Madrid, Murcia y Ley Foral Navarra. Y además, la disposición adicional 18ª de la Ley 38 habilitaba la posibilidad de hacer un desarrollo para la cooperación internacional y así tuvo lugar efecto, como bien ha explicado Juan Lara, el Real Decreto 794 por el que se regulaban las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional. ¿Cuál es la justificación de esta Ley General de Subvenciones? Pues un régimen jurídico muy disperso, el que había anterior a esta ley. Los artículos, había dos artículos de un texto refundido de la Ley General Presupuestaria, otras disposiciones reguladoras, pues había un decreto del año 93, otro del 64 sobre justificación y dos órdenes ministeriales con obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Eso conllevaba para la Administración problemas de incumplimiento y de aplicar un régimen sancionador. Entonces, la justificación de esta Ley General de Subvenciones era evitar una inseguridad jurídica, subsanar lagunas normativas, mejorar la gestión y el seguimiento, controlar las conductas fraudulentas y conseguir un régimen jurídico uniforme y unificado. Bueno, todo esto yo creo que es importante antes de que vaya subiendo la temperatura de la indignación, ¿no? Un poco que veamos cuál era la pretensión jurídica, ¿no? Y el artículo 8 de la Ley de Subvenciones habla de transparencia, qué bonito queda eso, convocatoria, en su adjudicación, en su publicidad, en su concurrencia. Hablaba también de eficiencia, eliminación de la doble financiación, solapamiento de actuaciones y un tercer apoyo que era la eficacia, planificación, evaluación, pero es que además hay un gran apartado último de la Ley General de Subvenciones que habla de control, para petición, para justificación, para seguimiento. Y esto, el motivo era buscar también colaboración interadministrativa, tenían muchos problemas entre unas administraciones y otras, y buscar la estabilidad presupuestaria. En definitiva, control. Control tanto de la Administración, un control interno, función interventora, un control externo, control parlamentario, Tribunal de Cuentas, y no nos olvidemos lo que nos afecta, el control de perceptores, un control administrativo a través del control financiero de subvenciones de la Intervención General del Estado y otro a través del Tribunal de Cuentas. En definitiva, la Ley de Subvenciones nació en el año 2003 y es verdad, a nosotros nos pilló un poco con el pie cambiado. Se acababa de aprobar la Ley General de Asociación, del Derecho de Asociación, en enero del 2002. Y a finales del 2002 se acababa de aprobar la Ley de Mecenazgo y la Ley de Fundaciones, la Ley 50 de Fundaciones. Y esto fue en el 2003. Pero, ¿qué me voy a detener de la Ley General de Subvenciones? Una cosa fundamental, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación subjetivo es para las administraciones públicas, por un lado, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración local, los organismos y entidades de derecho público dependientes de las administraciones, así como el régimen jurídico de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Ámbito completo para el conjunto de las administraciones públicas. Pero es que eso no lo tenemos en el Reglamento General de Subvenciones. El reglamento que desarrolla, el ámbito es solamente para las administraciones de ámbito estatal. Y si nos fijamos también en la Ley de Cooperación, aunque el primer artículo habla de la Administración del Estado, en el artículo 4, que hace referencia a la cooperación internacional, dice que solamente se aplicará para las administraciones que hacen referencia al ámbito estatal del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación. Punto. Entonces, quiere decir que, y resumiendo un poco todo lo que he comentado hasta ahora, es que pasamos de una dispersión normativa a un único ámbito de actuación a través de la Ley General de Subvenciones, pero que hay una dispersión normativa en ámbito autonómico y local que precedía ya a través de las bases reguladoras de las diferentes subvenciones. Y si no, os recuerdo
las convocatorias de la subvención con cargo al IRPF, que precedían a la Ley General de Subvenciones, pero han seguido con su manual de justificación que ya veníamos heredado. Y eso ha pasado con un montón de bases reguladoras, que es verdad, se han remitido a la Ley General de Subvenciones en algunas cosas, en otras han desarrollado hasta el colmo el tema de las exigencias, justificaciones, que es en lo que ahora me voy a centrar. ¿Cuál es este impacto en el tercer sector? Pues, como bien decía, exigencias no solo en la Ley General de Subvenciones, sino en las bases reguladoras que dificultan la ejecución del proyecto financiado. Uno lo ha dicho antes Luciano, ¿qué se entiende por beneficiario? Ese es el punto de partida, el que gestiona la actividad, aquel que fundamenta el otorgamiento de la concesión de la subvención. Pero es que nuestros beneficiarios son otros, son aquellos a los que reciben nuestros servicios, un colectivo completamente distinto de una empresa. Es decir, nosotros no nos beneficiamos, a diferencia de una empresa, para hacer una actividad. Los que se benefician son otros. Otro tema es el pago de subvenciones después de la justificación, artículo 34.3. ¿Cuántas de nuestras organizaciones veían pasar el tiempo con una administración territorial y no sabían si iban a recibir o no esa subvención, y de pronto salió una convocatoria y tenías que justificar el año anterior? ¿Cuántas? La subcontratación de las actividades subvencionadas, pues cualquiera puede interpretar la subcontratación como la utilización de unos servicios, pero aquí, según la Ley de Subvenciones, o según quien la lea, una intervención general del Estado o un auditor, pues cualquier compra a terceros es subcontratación. Pues yo pongo eso en cuestión. Trabas con entidades vinculadas con el beneficiario. Claro, la Ley General de Subvenciones, cuando se pensó para empresas, pues vamos a intentar aplicar las subvenciones a los que realmente la gestionan. Pero es que nosotros tenemos muchas entidades vinculadas donde no utilizamos precio de mercado, pero se nos exige una justificación del mismo talante como si fuéramos una empresa. Acreditación de gasto mediante facturas. Aquí yo creo, ya siento noto la vibración en la sala, como la acreditación del gasto mediante facturas y el estampillado de facturas. Aquí se produce el contraste vigoroso entre nuestra acción vertical en favor de las personas excluidas y la horizontalidad de los papeles. La tremenda horizontalidad que tal vez se acumulan, que cuando uno va a los departamentos de gestión de subvenciones, mira para arriba y ve a la gente detrás de montones de papeles. ¿Qué pasa con esta acreditación del gasto de facturas? Pues que tenemos leyes, precisamente del mismo año, del 2003, un reglamento del IVA, que dice que las obligaciones de facturación y modificación pues no pide requisitos ni consta la firma ni el sello del proveedor, porque me lo piden a mí. En la mayoría de las convocatorias se exige que vengan firmadas y selladas, y tampoco son válidos los comprobantes que se generan desde la banca electrónica, que estamos en Internet, que ya existe otro tipo de comunicación, aparte del papel, que hay facturas electrónicas. Estampillado de facturas. No se admiten copias compulsadas de otras administraciones. Las validaciones en las oficinas técnicas de cooperación. ¿Cuántas veces hemos mendigado en las oficinas técnicas de cooperación, por favor, una compulsa que me exigen desde Madrid? Y estoy hablando desde Filipinas o desde América Latina. No, pero es que los plazos, no sé qué. Ya, pero es que nosotros tenemos una persona en nuestra oficina técnica de cooperación y lo que da tiempo de estampillar. Ay, esas validaciones, esas diferentes administraciones financiadoras que requieren al mismo tiempo modelos únicos como los trimestrales y anuales del IRPF. Tenemos que trocear los papeles para justificar a unos y a otros. El gasto efectivamente pagado.
Bueno, gastos comprometidos antes del final del periodo subvencionado, pero que se pagan con posterioridad, los costes de la seguridad social, problemas para presentar retenciones del IRPF, exigencia de aperturas bancarias para cada subvención. Eso no viene en la Ley General de Subvenciones, pero a que lo piden las bases reguladoras. ¿Y eso qué justifica o qué tenemos delante de nosotros? Cuentas abiertas sin saldo o gastos en otras cuentas. ¿Por qué? Porque como tenemos distintos financiadores, ahí va un cachito, allí va otro cachito y la subvención que cobramos va en otra cuenta. Facturas de un mismo proveedor y pago al mismo que corresponden a varias subvenciones. Nóminas imputadas en varias subvenciones. ¿A qué cuenta la meto? Un trozo de una subvención en una, en otra. Costes salariales. El trabajo ingente de tener que recalcular cada una de las nóminas imputadas, basándose en criterios fijados en manuales de justificación, desatendiendo de derechos de convenios colectivos propios. Obligación de entregar la remesa de nóminas como justificante de pago de las nóminas imputadas, debidamente sellada por la entidad bancaria, en el que figuran datos confidenciales de aquellos con los números de las cuentas. Increíble, ¿no? Pues sigo. Ausencia de obligación de plazos de pago de las subvenciones por las entidades que conceden subvenciones. Yo sí tengo plazo para justificación, pero las administraciones no tienen plazo, ya pagarán. Vienen crisis, ya pagaremos. Hay otras prioridades. Otras dificultades de justificación, pero si las tenéis en la mente, en vuestro día a día. Con los costes de gestión y administración de la entidad, cuando esos costes están ligados a sedes que están fuera de la comunidad autónoma o del municipio para que se conceda la subvención. Con los ingresos también tengo que justificar la financiación propia de esas subvenciones. Con las dietas y gastos de viaje, lo mismo digo, que tengo que ir buscando la tarjeta de embarque, que estamos en Internet ya. Problemas de elegibilidad de un gasto de autopista. No, que si hay carretera nacional, eso no se puede justificar. Pagos a usuarios. Exigencias de recibido de usuario en prestaciones de servicio a determinados colectivos, penitenciarios, inmigrantes indocumentados. No, tiene que haber ese recibido. Justificación de la actividad por más de un financiador. A ver, ¿quién quiere la factura original? No, es que la subvención es más grande o esta administración chilla más. Entonces, ese es el original. No, pues entonces el original que estaba en el otro expediente lo tengo que pasar al otro. Multiplicación de fotocopias y compulsas. Hemos invertido en fotocopias estos años, ni os cuento. ¿Exigencias en bases reguladoras más? Pues para terminar el expediente de reintegro. Imposibilidad de subsanación de los errores. Prioridad de la justificación económica y corrección formal del gasto. Sobre la actividad, ¿cuándo me han pedido si de verdad hemos hecho la entrega de bienes o la prestación de servicios a los que nos dedicamos? No, lo que me piden es la justificación del IRPF, la justificación en la declaración trimestral. Bueno, pero hemos hecho la actividad. Intereses de demora. Mi pregunta es, ¿solo son 2 puntos superiores al tipo de interés de mercado? Que hemos tenido precio y tipos de interés de mercado del 0,5, del 1,5 y del 2. Pero los intereses de demora están en el 5, en el 6. Y por no añadir las infracciones y sanciones administrativas. Una pregunta, ¿qué se entiende por incumplimiento parcial? Artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. Después de 10 años todavía no me queda claro. Como os decía, dificultades para incorporar las facturas o billetes electrónicos a las justificaciones. Legislador. Hay una ley tributaria, la 58/2003, qué casualidad, que el artículo 96 dice promover medios electrónicos, que la ley 11/2007 de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos dice promover la utilización de los servicios electrónicos. La orden de Hacienda 2194/2013 habla ya de que cualquier declaración tributaria
tributaria se haga mediante Internet. Ausencia de cauces para estrategias o convenios a medio plazo de subvenciones en acción social. ¿Por qué los fondos estructurales se planifican a 6 años y aquí estamos peleándonos con los meses y con el año y de ahí no salimos? ¿Es que la gente para la que trabajamos tiene que estar a expensas de ver cómo, si viene financiación o no, de si cerramos o no nuestros servicios? ¿Para cuándo la estrategia a medio y largo plazo? ¿Para cuándo? Y bueno, pues se supone que el Reglamento General de Subvenciones iba a dulcificar un poco el impacto de esta ley, que nos habían escuchado. Bueno, pues la cuenta justificativa simplificada, artículo 75 del Reglamento, para subvenciones por importe inferior a 60.000 euros, pues ha tenido escasa capacidad operativa. Escasa. Y las entes locales decían, bueno, no sé si tenemos dudas de su aplicabilidad aquí. Realmente, bueno, es complicado. Los módulos. Hay posibilidad de justificar mediante módulos. Pero, ¿y quién controla eso? Qué reticencias. Pregunto, ¿hay alguna subvención que los aplique o los haya aplicado? El pago anticipado, artículo 88.2. Pues por parte de las administraciones territoriales el pago anticipado, bueno, tampoco tenían obligación. Y les recuerdo que las administraciones territoriales generaron con el tema de subvenciones una deuda a finales del 2011 en este tercer sector cercana a los 300 millones de euros. Delicado, ¿no? Su pago no se ha contemplado en los 2 reales decretos para pagos de deudas de comunidades autónomas y ayuntamientos. Hubo 2 reales decretos, no, había que pagar facturas. Pero si nosotros somos subsidiarios de las administraciones públicas para la prestación de servicios que debían de cumplir ellos. Los avales, muy bien, es una oración de garantías, pero no generalicemos a las administraciones territoriales. E incluso en algunos casos de la Administración Central. Hay determinadas entidades que todavía necesitan su aval. Los costes indirectos. Bueno, pues los fondos estructurales europeos dicen que permiten que se pueda justificar, pero solamente en función de un porcentaje. Luego vendrá el auditor y comprobará in situ si efectivamente corresponde esos costes indirectos a unos costes directos. Pues no. Se exige justificar mediante facturas y tickets en bases reguladoras. Además, eso cuando conseguimos que figure un porcentaje de costes indirectos. Ya se han podido adivinar que con el crecimiento de las exigencias en materia de facturas, pues eso no se hace gratis, que tenemos que dedicar cada vez más personal a la administración. ¿Y eso qué va? ¿Con cargo a donativos? Confusión y distorsión entre gastos directos e indirectos, gastos de actividad y gestión. Bueno, según el auditor que te llegue, pues a explicarse. ¿Y cuántas explicaciones llevamos con unos auditores o con unos interventores? La cuenta justificativa con informe de auditor. Muy bien. Por fin hemos conseguido una reducción informativa. Pues no. Luego te vienen y te piden además los justificantes. Pero bueno, si no valía el informe del auditor, además, entonces ¿para qué está el informe del auditor? Bueno, parece que no se toma en cuenta, ¿no? Bases reguladoras pueden no contemplar una reformulación o memoria adaptada del presupuesto. Ante un importe subvencionado menor, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay obligación de justificar la totalidad del presupuesto presentado a la convocatoria. No es suficiente. Si no hay memoria adaptada, no, tú te has comprometido a un proyecto en tu formulación y en tu solicitud.
Entonces tienes que justificar todo lo que has solicitado. Perdón, pero si me has concedido un 80%, un 75%, un 50%, no tienes que justificar todo. En fin, no sé si mi propósito era elevar la temperatura de indignación, pero bueno, sí hacerme eco de lo que vosotros y nosotros estamos padeciendo con las exigencias, como bien he dicho, de la Ley General de Subvenciones, del reglamento que lo desarrolla, de la dispersión normativa a nivel autonómico, de las bases reguladoras y de lo que venga. En definitiva, no estamos hablando solamente de la Ley General de Subvenciones, pero ojo, esa Ley General de Subvenciones, su ámbito es todas las administraciones públicas. Por eso tenemos que hincar codos, trabajar duro para conseguir ante este anteproyecto que no sigamos aún más perjudicados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Como decía anteriormente, intervendrá Juan Jesús Donoso, director del Departamento Económico de Cruz Roja, que nos va a analizar el impacto de este anteproyecto de modificación de la vigente Ley General y, por tanto, cuál es ese impacto previsible en el tercer sector y cuál es el posicionamiento y las propuestas últimas que estamos defendiendo ante los ministerios responsables, fundamentalmente Hacienda y Administraciones Públicas y el nuestro, que es el de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Y esta palabra, Juan Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es buenos días y un placer estar con todas vosotras, con todos vosotros. Si bien ya no es tanto el placer de tener que intervenir para ver cómo nos va a afectar un anteproyecto de reforma de ley. Hay que decir además que esto para mí, y antes lo han citado Juan, Luciano, etcétera, es un remember, porque esto ya pasó, ya nos pasó, ya estuvimos ahí. Y además, tanto en aquel caso como en este, yo tengo la misma sensación, y es que tenemos un ADN distinto. ¿Por qué? Porque somos malísimos. Somos personas que tenemos un potencial para defraudar tremendo. Y ese potencial nos lleva a que, como recibimos subvenciones, nos tengan que controlar como el siglo XVII, XV. Antes Luis lo decía, estamos en la era del Internet. ¿Cómo es Internet? Papel a papel. Todo lo conocemos. No hay ningún problema. En cualquier caso, voy a centrar mi intervención en los impactos del anteproyecto de la reforma de la ley en distintos o con distintos apartados. Unos que son para mí, para la plataforma, muy preocupantes. Antes se ha citado que podría llevar a la desaparición del 90% del sector. Hay una buena propuesta, una mejora, que si bien es una buena propuesta, y la segunda parte un pero, que luego contaremos. Otros impactos que también inciden, es decir, que no es que nos llevan a desaparecer o no, sino que pueden ser graves en la ejecución de nuestra actividad. Y luego, como antes citaba Rafael, bueno, pues una propuesta, una moción basada en una concepción distinta de cómo nos conciben. Lo primero es que estamos ante una reforma, no estamos ante una nueva ley. Y esto para mí significa dos cosas. Una, que están muy contentos con la ley, es decir, no se trata de que la ley anterior no estuvieran contentos, por tanto, todo lo que ha citado Luis hasta aquí va a seguir como base, como sustrato en esta reforma. Y dos, pues yo me puse a temblar, porque claro, esto es como cada vez que dice Montoro que va a reformar los impuestos y vamos a pagar menos, yo me agarro el bolsillo. No sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que me agarro el bolsillo. Y por tanto, bueno, pues
Hay cosas, ya entrando en el bloque de los impactos preocupantes, que pueden llevarnos a tener serios problemas. El primero que quería hacer mención es aquello de la complementariedad financiera, que dicho así, pues está muy bonito, pero que lleva detrás y expreso que como máximo el importe subvencionado de un proyecto será el 75%. Pero ojo, no de esa subvención que estoy pidiendo. No, lo que dice el anteproyecto es que el conjunto de las subvenciones que yo pueda obtener para un proyecto, como máximo, va a ser el 75%. Eso significa que el otro 25% lo tendremos que poner no de otra subvención pública, no, sino de fondos privados que captemos o fondos propios. Cuando estamos desarrollando proyectos destinados a la acción social y, por supuesto, destinados a una política de acción social que en teoría debería estar, bueno, pues llevada por el Gobierno, por la Administración, por el Estado, impulsada, bueno, pues han encontrado una forma de financiación. Dice, mira, ya el 25% nos lo financian las entidades privadas de este coste. Evidentemente, solo queda que cada uno hagamos cuentas en nuestra institución y veamos de cada subvención, que además nos imponen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y encima, por favor, deposita un 25%. Pero claro, como tenemos ese ADN distinto, que nos lleva a ser defraudador en potencia, el segundo punto del impacto es uno que está encajado dentro del capítulo de reintegro, infracciones y sanciones. Todos hemos tenido que devolver ante un informe, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos devuelto porque la interpretación no era un problema de cumplir o no la base, sino la interpretación de la base entre el interventor, el auditor, era distinta a la nuestra? ¿Cuántos hemos devuelto? Pues ojito, ojito, porque no son los que devuelvas, no son los que pongas el interés de demora. Es que además, dicen que en caso de perjuicio para la administración pública, perjuicio económico, los infractores serán sancionados con la pérdida de la posibilidad de ¿qué? De obtener subvenciones, no en ese ministerio, no en ese ayuntamiento, no, en el conjunto del Estado, de ser colaborador en subvenciones, tampoco, ni de presentarte en concursos en la administración pública. Es decir, que a partir de ahí nos dejan fuera de juego. Dice, bueno, a ver, estaban hablando por ahí del fraude de varios millones, 600 millones de euros, era la noticia esta mañana, creo, bueno, no sé. No, pero si eres entidad sin fin de lucro, como no tienes lucro, con 30.000 euros, tú ya te inhabilito. Si en un año devuelves 30.000 euros, ¡hala!, te aplico aquí